Pocos nombres imponen tanto la televisión como el de César Évora, un hombre que con solo hablar o entrar a una habitación dominaba por completo la pantalla gracias a ese magnetismo tan característico. Sin embargo, su destino estuvo a punto de truncarse de golpe en una carretera. Bastaron las palabras de un ser querido gritándole que se detuviera para que reaccionara instintively, clavándolo a su carril. Pero no nos equivoquemos, esto va mucho más allá de repasar la trayectoria del típico galán otoñal que hacía suspirar al público con su mirada firme y su tono grave. Detrás de ese porte de caballero impecable se esconde un trasfondo complejo de privaciones, encrucijadas de vida o muerte, y enfrentamientos directos con los verdaderos gigantes de la industria del entretenimiento. Para muestra, aquel tenso cara a cara frente al mismísimo Emilio Azcárraga, donde con el pulso al límite y la presión del poder encima, Évora defendió su postura recordando que lo único que importaba en ese instante de vulnerabilidad absoluta era el futuro de sus hijos. Y es que este actor no tuvo un camino pavimentado ni lujos heredados. Llegó desde Cuba con los bolsillos vacíos y el hambre de quien sabe lo que es ganarse el pan desde abajo. En el tiburonario de la televisión lo convirtieron en un imán para la pantalla, alguien que con solo una línea modificaba la atmósfera de cualquier escena. Fuera del set de grabación, la realidad estuvo lejos de ser perfecta, marcada por fricciones con directivos influyentes, un temperamento fuerte que no siempre se alineaba con las exigencias del medio, y un plano íntimo que, pese a sus intentos de blindaje, atravesó por tormentas sentimentales y quiebres que la prensa no tardó en ventilar. Aquí dejamos de lado la adulación barata y los retratos idealizados para desmenuzar las múltiples dimensiones de un hombre que cruzó fronteras como migrante y que, aún en la cima del éxito en México, jamás diluyó esa esencia caribeña que lo volvía magnético y ajeno al molde común. Al ser cuestionado sobre su fama, él mismo solía restarle importancia a los reflectores, asegurando que aparecer en un televisor no lo elevaba por encima del ciudadano común, una postura de humildad o simple realismo que siempre desconcertó a quienes buscaban el divismo típico de las estrellas. Los cimientos de esta personalidad se forjaron muy lejos de los lujos, específicamente en las calles de La Habana de finales de los 50, donde una infancia con notables carencias económicas y dinámicas familiares complejas sepultó de golpe cualquier posibilidad de una niñez consentida o predecible. Crecer bajo el cobijo de un literato destacado como su padre, Tony Díaz, y la rigidez de una madre secretaria, María, le garantizó empacar sus pertenencias y mudarse definitivamente al viejo continente, donde rehizo su vida sentimental en múltiples ocasiones y procreó una nueva descendencia británica. Ante esta deserción repentina que dejó el hogar desamparado, el vacío de autoridad y protección fue asumido de inmediato por su abuelo por parte de padre. Este hombre no solo lidiaba a diario con las corrientes marinas en su oficio como práctico del puerto habanero, sino que además arrastraba una mística bastante peculiar en el barrio, pues afirmaba con absoluta convicción poseer facultades de medium que le permitían entablar conversaciones directas con el más allá, inyectando una atmósfera sumamente inusual y enigmática a la crianza del joven. Este trasfondo casi místico con las artes ocultas terminó marcando profundamente la mentalidad del joven, moldeando una perspectiva de vida muy particular mucho antes de que siquiera se planteara pisar un escenario. Su cotidianidad se desarrollaba en los callejones más ásperos y hostiles de la capital cubana, cerca de zonas tan complejas como el Moro, un entorno portuario y rudo donde la vulnerabilidad se pagaba caro y no había espacio para debilidades estéticas. Sobrevivir en el patio escolar requería temple diario, obligándolo a involucrarse en constantes altercados físicos simplemente para establecer límites y frenar el acoso de otros jóvenes. Lejos de depender únicamente de la fuerza bruta o el impulso, la disciplina de las artes marciales, específicamente su entrenamiento en judo, se convirtió en su principal herramienta de defensa y en el pasaporte para ganarse el respeto de la calle, demostrando que en esos ambientes la diplomacia resulta inútil si no se respalda con la capacidad de sostener la mirada y defender la posición. A pesar de caminar a diario por el filo de la delincuencia, el vandalismo y los vicios que acechaban en cada esquina, el joven se mantuvo inmune a esas distracciones debido al profundo compromiso moral que sentía hacia su madre y sus abuelos. En un hogar fracturado por la huida paterna, asumió de forma prematura la responsabilidad de convertirse en el pilar que sostuviera a los suyos, forjando una personalidad madura a base de golpes, ausencias y un rigor callejero que ningún taller de actuación de Televisa habría podido replicar. Esta crudeza en su formación fue precisamente lo que, años más tarde, le otorgaría esa densidad dramática tan única frente a las cámaras. Su magnetismo no provenía de una pose ensayada, sino de la mirada endurecida de quien conoció la aspereza del mundo real desde la infancia. Por esta misma razón, al momento de elegir un rumbo profesional a los 17 años, las artes escénicas ni siquiera figuraban en sus planes, optando en su lugar por matricularse en la carrera de geofísica con la firme intención de explotar recursos naturales y buscar yacimientos petrolíferos. Era una apuesta puramente pragmática y económica, impulsada por la urgencia de generar ingresos sólidos que sepultaran de una vez por todas las carencias financieras que arrastraba su núcleo familiar.
Más allá de militar obligatorio, una imposición estatal que no le resultaba en absoluto atractiva. Permaneció 3 años inmerso entre ecuaciones y estudios del terreno, tratando de forzarse a encajar en un molde que prometía estabilidad, aunque la intuición ya le dictaba que su destino estaba en otra parte, un impulso interno que finalmente lo llevó a dar un volantazo radical para inscribirse en la carrera de artes escénicas. Al ingresar a las aulas teatrales, su meta original no era pararse bajo los reflectores para encarnar personajes, sino dominar la dirección escénica, buscando el control absoluto de la narrativa desde las sombras y la planeación técnica detrás del escenario. El verdadero punto de inflexión ocurrió por puro azar, cuando asistió como espectador al rodaje de un largometraje. En ese set, rodeado del caos técnico y el despliegue de producción, su atención fue secuestrada por completo no por el trabajo del realizador, sino por el magnetismo y la vulnerabilidad de los intérpretes frente al ente, descubriendo ahí mismo su verdadera vocación. Presenciar ese desdoblamiento actoral encendió una chispa irreversible. Comprender el poder de mutar la identidad, dominar el encuadre y sostener la tensión dramática sepultó definitivamente cualquier interés por la dirección o la búsqueda de yacimientos subterráneos. Sin embargo, justo la víspera de una audición crucial que define su abuelo, el hombre que había suplido la ausencia paterna y sostenido el hogar que compartía con su madre y su abuela. Con el luto a cuestas y el peso de haber perdido a su mayor pilar, el joven se rehusó a doblegarse, canalizando el dolor en un motor de resistencia que lo llevó a concluir formalmente sus estudios universitarios a los 25. No obedeció a un capricho estético ni a la explotación de su atractivo, sino que fue el resultado directo de una reconfiguración de vida, un duelo profundo y la certeza de que el éxito solo se consolidaría mediante un rigor inquebrantable. Su consolidación artística en la isla llegó gracias a largometrajes emblemáticos como Un hombre de éxito y Capablanca, proyectos de gran envergadura que proyectaron su talento a nivel internacional y pulieron su agudeza para conectar con un público cada vez más dinámico. Este proceso completaba la metamorfosis de aquel joven de barriada que esquivaba el reclutamiento militar mediante la ciencia, transformándolo en un intérprete riguroso poseedor de una potencia vocal inconfundible. Paralelamente a este despegue profesional, su esfera íntima se complejizaba con un matrimonio prematuro del cual nacieron sus primogénitos, Rafael y Mariana. La falta de madurez, la asfixia financiera y las demandas de una profesión absorbente dinamitaron el enlace, derivando en una inevitable separación que revivió sus viejos fantasmas de la infancia, con la cicatriz del abandono de su propio padre aún abierta. Se juró a sí mismo no replicar ese patrón de desamparo y se mantuvo como un tutor presente y protector para sus hijos. No obstante, el panorama económico en el sector cultural cubano era desolador, pues los elogios de la crítica y el prestigio intelectual no bastaban para cubrir las necesidades básicas del hogar, una paradoja que lo hartó y lo empujó a romper con el monopolio estatal para convertirse en un artista independiente. Una maniobra sumamente arriesgada que desafiaba los cánones establecidos de la época. Esta drástica ruptura laboral implicó renunciar formalmente al cobijo del sindicato y a las redes de seguridad estatales que garantizaban un sueldo básico a los intérpretes desempleados, una apuesta radical motivada por una necesidad absoluta de autonomía creativa y movilidad. Esta insubordinación frente a un aparato burocrático tan rígido no tardó en convertirlo en una figura incómoda para las autoridades culturales, complicándole el terreno justo cuando su proyección internacional alcanzaba un punto álgido al recibir una invitación exclusiva para el prestigioso Festival de Shakespeare en Nueva York. Ante la negativa de los funcionarios locales para facilitarle los visados correspondientes y los permisos de salida, el actor decidió sortear las restricciones del régimen no mediante la confrontación política, sino utilizando su magnetismo personal a nivel de cancha. Al presentarse en la sede diplomática, desplegó todo su arsenal de encanto, galantería y carisma para persuadir al personal administrativo de la oficina, una mezcla de astucia caribeña, charlas estratégicas y atenciones personalizadas con las encargadas del papeleo bastaron para que intercedieran directamente ante el cónsul general. De este modo, mucho antes de consolidarse como el arquetipo de seductor en los melodramas internacionales, demostró una capacidad nata para instrumentalizar su estampa y su voz como herramientas de negociación efectivas en situaciones límite. El choque cultural al pisar la metrópoli estadounidense derrumbó por completo las fronteras mentales que traía desde la isla, revelándole de golpe un ecosistema profesional vibrante y competitivo que contrastaba con la parálisis de su entorno natal. Comprendió con urgencia que la única vía legítima para blindar el bienestar de su descendencia y potenciar su oficio a escala internacional exigía un doloroso proceso de migración, fijando su atención en el mercado mexicano, el epicentro indiscutible del melodrama hispano donde su particular timbre vocal podía cotizarse como un activo invaluable. La oportunidad de oro se materializó gracias a la exhibición de uno de sus trabajos cinematográficos en un certamen en Acapulco, confirmando que su partida no respondía a un arrebato impulsivo, sino a un calculado sacrificio para romper los ciclos históricos de escasez y estancamiento familiar. Sin embargo, el desembarco en los pasillos de Televisa distó mucho de ser una bienvenida idílica con lujos asegurados.
más bien fue un bautizo de fuego marcado por la incertidumbre económica y la audacia desmedida de quien no tiene nada que perder. La mesa parecía puesta cuando el realizador José Rendón lo preseleccionó para integrarse al elenco de la icónica producción Corazón Salvaje, un proyecto de altísimo perfil que prometía ser la catapulta definitiva que justificaría el abandono de su patria. De vuelta en la isla, liquidó sus escasos bienes y organizó la mudanza definitiva junto a su segunda pareja, Vivian Domínguez, quien se encontraba en avanzado estado de gestación de su hija Carla. No se trataba de una aventura tentativa, sino de un vuelco absoluto que involucraba el destino de su nuevo núcleo familiar. La catástrofe sobrevino cuando, de manera abrupta y sin la menor consideración por los sacrificios ya realizados, la empresa mexicana revocó la oferta para incorporarlo a Corazón Salvaje. Detrás de este repentino portazo se alineaban hilos de alta política empresarial manejados por el mismísimo Emilio "el Tigre" Azcárraga, quien había ordenado congelar la contratación de artistas isleños para aplacar el descontento de la influyente comunidad exiliada en Miami, encendida tras la polémica emisión del show de Verónica Castro desde la capital cubana. Lejos de resignarse al desamparo financiero en La Habana y con la presión de un nacimiento en puerta, el actor ejecutó una maniobra suicida, consiguió fondos mediante préstamos de allegados, reunió apenas un par de billetes adicionales para el trayecto y abordó un avión rumbo a la capital mexicana movido por una profunda indignación. Al aterrizar, se registró en un complejo hotelero asegurando con total audacia que la televisora asumiría los costos de su estancia, a pesar de carecer de cualquier respaldo legal, y con esa misma determinación se plantó al amanecer en las instalaciones de San Ángel dispuesto a exigirle cuentas cara a cara al productor José Rendón. La confrontación no admitió titubeos ni peticiones sumisas. El actor se plantó con toda la imponente presencia física y la firmeza que lo caracterizaban, dejando claro que no aceptaría evasivas burocráticas. Desconcertado por el temperamento del isleño, Rendón optó por conducirlo de inmediato a las altas esferas, ingresando sin escalas al despacho del mismísimo Emilio Azcárraga. Ajeno a la verdadera dimensión del mito del tigre y sin dimensionar que se encontraba ante el monarca absoluto de la televisión hispana, capaz de sepultar o encumbrar trayectorias con un simple gesto, Évora expuso su situación con una franqueza temeraria. Sosteniendo la mirada con educación pero con una dignidad inquebrantable, denunció el desamparo en el que lo habían dejado tras el incumplimiento del trato, desglosando la enorme carga financiera que arrastraba al tener que proveer para su anterior matrimonio, sus primogénitos, su actual cónyuge y la hija que estaba por nacer. Aquello no fue el monólogo ensayado de un galán en busca de simpatía, sino el reclamo frontal de un padre de familia exigiendo la reparación de un daño económico directo. La audacia del cubano desarmó por completo al magnate, impresionado por semejante desplante de valentía o reconociendo la negligencia de su propia corporación ante alguien que no mendigaba compasión. Azcárraga dio un giro de timón radical al ordenar de inmediato la creación de un blindaje laboral exclusivo por 6 años y, en un despliegue de poder puramente cinematográfico, extrajo de su mobiliario un fajo de billetes compactado para entregárselo en mano, permitiéndole liquidar sus adeudos hoteleros y establecerse formalmente en el país antes de pisar el primer foro de grabación. La desesperación absoluta y la imagen mental de sus pequeños desamparados, sumada a la inminente llegada de su nueva hija, le otorgaron una valentía ciega, despojándolo de cualquier rastro de timidez al momento de alzar la voz frente al hombre más poderoso de la industria. De encontrarse en un callejón sin salida, marginado por directrices corporativas y con las finanzas en cero, el panorama dio un vuelco drástico al abandonar ese despacho con un respaldo laboral garantizado y el boleto de entrada definitivo al espectáculo mexicano. Este episodio definió por completo su mística en los pasillos de San Ángel. No era un aspirante sumiso buscando validación, sino un profesional implacable defendiendo su terreno, una actitud que impidió que los productores lo relegaran al olvido. Su debut formal ocurrió en Corazón Salvaje, donde a pesar de no llevar el rol principal, su irrupción en el encuadre eclipsó de inmediato los moldes tradicionales gracias a una elegancia innata y esa resonancia vocal tan profunda, ideal para sentenciar o cautivar en el clímax de la trama. Los altos mandos de la empresa descifraron la fórmula de inmediato al ver que no encajaba en el cliché del rostro juvenil e inofensivo, sino que proyectaba una madurez imponente, un misterio cosmopolita y una solemnidad dramática que refrescaba por completo la pantalla. Su característico timbre vocal era tan potente que los ejecutivos intentaron seducirlo con tentadoras ofertas para incursionar en la locución comercial, un terreno donde su voz habría facturado fortunas con cualquier producto. Pero el isleño declinó la propuesta de inmediato al negarse a quedar sepultado en una cabina radiofónica tras haber sacrificado tanto por llegar al país. Su meta real consistía en dominar los engranajes ocultos, los vicios y la velocidad implacable de la industria televisiva local, logrando consolidar a lo largo de las décadas una presencia infaltable en proyectos emblemáticos que abarcaron desde tramas juveniles hasta desgarradores dramas como Cañaveral de Pasiones, El privilegio de amar o La madrastra. Bajo este ritmo demandante, transitó con absoluta solvencia por todo el catálogo de arquetipos que la empresa le exigía, encarnando antagonistas perversos, galanes otoñales,
patriarcas severos y hombres agobiados por la culpa, una flexibilidad que no solo le valió múltiples galardones de la crítica, sino que demostró su inteligencia para evolucionar con el tiempo. Supo asimilar con madurez el inevitable relevo generacional que a tantas figuras frustra, cediendo los roles de seductor para asumir personajes de gran peso moral, abuelos o mentores dentro de las nuevas narrativas, un magnetismo tan vivo que incluso cuando le tocaba hacer de villano terminaba ganándose la devoción y el afecto de la audiencia. El impacto de su versatilidad llegó al extremo cuando interpretó a un sacerdote en una de sus producciones más sintonizadas, desatando un fenómeno social de tal magnitud que las líneas telefónicas de los altos mandos corporativos comenzaron a saturarse ante las insólitas reacciones del público. En el plano sentimental, el actor ha gestionado su intimidad con un hermetismo muy superior al del promedio de las estrellas de su nivel, sosteniendo un matrimonio sólido de más de 30 años con Vivian Domínguez, a quien define como el eje central de su estabilidad. A pesar de este blindaje, los corrillos del espectáculo intentaron ligarlo sentimentalmente con Victoria Rufo debido a la avasallante complicidad que proyectaban al compartir créditos en pantalla. No obstante, el cubano ha desmitificado tajantemente estas especulaciones, catalogando el vínculo como una sincronía puramente profesional y señalando lo inquietante que resulta la obsesión del público por fundir la fantasía con la realidad. De hecho, ha ironizado con que precisamente esa naturaleza platónica y distante en lo cotidiano es lo que les permitía descargar tanta intensidad dramática en los sets sin desgastar su verdadera amistad. Esta impecable conducta no lo ha eximido de los embates más crudos de la era digital, pues apenas en marzo de 2026 las plataformas sociales propagaron con alarmante ligereza la noticia falsa de su deceso, obligando a las agencias informativas a desmentir la supuesta tragedia. A esta ola de desinformación se sumaron rumores malintencionados que le adjudicaban diagnósticos médicos severos, como el Parkinson, distorsionando de manera irresponsable la preparación física que el histrión realizó para encarnar a un personaje con dificultades motrices, un escenario de acoso mediático que incluso ha escalado hasta el fraude cibernético, donde estafadores clonan su identidad para comercializar falsas interacciones personalizadas con sus seguidores. Detrás de esa fachada de caballero intachable y voz hipnotizante que conquistó a millones, queda claro que César Évora es un hombre de armas tomar, un sobreviviente de los barrios más duros de La Habana que no dudó en plantarse ante el mismísimo Tigre Azcárraga para exigir lo suyo. Pero en el implacable mundo del espectáculo, el éxito masivo siempre despierta demonios, y los pasillos de Televisa no tardaron en llenarse de amargura. Las malas lenguas aseguran que su rápido ascenso y ese contrato de exclusividad entregado en bandeja de plata desataron la furia y la envidia de varios galanes mexicanos de la época, quienes no soportaban que un extranjero recién bajado del avión les robara los reflectores y el afecto de las protagonistas. Por si fuera poco, el misterio que rodea su blindada vida privada sigue alimentando el morbo. ¿De verdad un hombre con semejante magnetismo ha sido completamente inmune a las tentaciones de los camerinos durante más de 3 décadas, o es que posee el secreto mejor guardado de la televisión para ocultar sus verdaderos deslizamientos? Incluso la intensa química con Victoria Rufo sigue levantando sospechas entre los más escépticos, quienes se niegan a creer que tanto fuego en pantalla fuera pura actuación. La verdad absoluta solo la conoce él, un actor que demostró que para reinar en el tiburonario de las telenovelas se necesita mucho más que una cara bonita, se necesita un carácter de hierro capaz de aplastar cualquier rumor. Si te apasiona descubrir el lado oscuro y oculto de tus estrellas favoritas, no olvides darle un buen me gusta a este video, activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte los próximos secretos de la farándula. Déjanos abajo en los comentarios. ¿Crees que entre César Évora y Victoria Rufo realmente hubo algo más que una simple amistad de trabajo, o te convence su versión oficial?